¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, volvemos a nuestra sección de la moneda de la semana con este hermoso denario que están viendo acá. Y muchos se estarán preguntando, muchos no, muchos la conocen, pero muchos se estarán preguntando quién es esta hermosa chica que aparece retratada en este denario imperial de plata romano. Bueno, esta chica, que en la época en que se acuñó este denario tenía unos 17 o 18 años, es nada menos que Faustina Junior o Faustina II, famosa emperatriz por haber sido, además de ser emperatriz ella, haber sido hija, esposa, madre y suegra de emperadores. Yo creo que ninguno la pudo igualar en términos de su linaje imperial. Faustina nació en Roma hacia el año 130 de nuestra era como hija de futuro emperador Antonino Pío y su esposa, la futura emperatriz Faustina I o Faustina Senior. Cuando el emperador Adriano designó heredero al senador Antonino, determinó que este además debería adoptar a dos jovencitos, por entonces, Marco Aurelio y Lucio Vero, como hijos y potenciales herederos al trono. Efectivamente, Antonino así lo hizo, pero más tarde, debido a la vida disoluta del joven, dejó sin efecto la adopción de Lucio Vero. En el año 145 de nuestra era, Antonino Pío casó a su hija, Faustina, con el joven Marco Aurelio, consolidando así la sucesión al trono imperial por parte de Marco Aurelio. Para entonces, Faustina la mayor, la madre de Faustina II, había muerto y había sido divinizada. Faustina murió probablemente a comienzos del año 141. 2 años después de casarse con Marco Aurelio, en el año 147, Faustina tuvo el primero de los 14 hijos que, como mínimo, se sabe que tuvo con Marco Aurelio, de los cuales se conoce que 4 fueron varones y 10 fueron mujeres. En esa ocasión, el año 147, es lo más probable que comiencen las acuñaciones realizadas bajo el gobierno de su padre en su nombre. Estas acuñaciones van a incluir aurios y quinarios áureos de oro, denarios y quinarios de plata, sestercios, dupondios y también haces. Mientras tanto, ya desde el año 139 de nuestra era, Antonino Pío venía realizando acuñaciones a nombre de Marco Aurelio, como César. Acá lo vemos justamente en el reverso de un denario dinástico, a nombre de Antonino Pío y Marco Aurelio. Podemos ver que en esta época Marco Aurelio era adolescente. Dado que no existe un título equivalente al de César para las mujeres, Faustina, al dar a luz a su primera hija, como les digo, en el año 147, recibió directamente el título de Augusta, que es con el que lo encontramos en las monedas acuñadas ya a partir del año 147. Sin embargo, noten que la titulatura de Faustina, a comienzos de las acuñaciones bajo su padre, citan justamente su carácter de hija de Antonino Pío. Es decir, que es como que las acuñaciones no se hacen a nombre de Faustina como verdadera emperatriz soberana, sino que se las hace con una titulatura citando a su padre. Si ustedes leen, van a ver que las monedas dicen Faustina Aug, en el sentido de Faustina Augusta, Pi Aug Fil, Pi Augusti Filia, es decir, hija del piadoso Augusto, que es como se conocía justamente a Antonino Pío, básicamente. Más adelante, en las series en nombre de Faustina, parte de esta titulatura, la parte que hace referencia a su padre, va a pasar a la leyenda del reverso. En marzo del año 161 va a morir su padre, Antonino Pío, y va a ser, como lo había sido su esposa antes que él,
inmediatamente divinizado. Acá podemos ver un denario del divo Antonino Pío mostrando la pira funeraria en la cual el cuerpo del emperador difunto era cremada, y en el momento en que esta pira se encendía, se soltaba un águila que volaba hacia el cielo y que los romanos creían que llevaba el alma del difunto emperador para unirse al número de los dioses. De esta manera, Marco Aurelio subió al trono de Roma y, cosa inusual, llamó a compartir el poder a su relegado hermano adoptivo, digamos, o hermano adoptivo fallido, Lucio Vero. De este modo, por primera vez, vamos a tener en la historia de Roma dos emperadores compartiendo el poder. Si bien Marco Aurelio siempre fue el emperador principal, y esto está marcado por el hecho de que Marco Aurelio fue el único en ostentar el título de Pontifex Maximus, que es el jefe de todas las religiones oficiales de Roma. Por aquel entonces, su esposa Faustina estaba embarazada de gemelos, y en agosto de ese mismo año, 161, el mismo año que viera la muerte de su padre, Faustina va a dar a luz a dos varones. Estos dos varones gemelos van a ser nada menos que el futuro emperador Cómodo, que va a ser el único de los hijos varones de Faustina y de Marco Aurelio que alcanzó la edad adulta, y su hermanito gemelo. Básicamente, acá los podemos ver justamente en un pulvinar, que es una especie de cuna en forma de trono, con la inscripción Saeculi Felicit, es decir, Saeculi Felicitas, la felicidad del siglo, de la época. Tanto monedas de oro como de plata, como este denario, o incluso monedas de bronce, como este sestercio que ven acá, se acuñaron con este reverso afortunado. Lamentablemente, el gemelo de Cómodo murió a los 4 años de edad, no llegó a la edad adulta. Como les estaba diciendo, el único varón, hijo de Marco Aurelio y Faustina, que alcanzó la edad adulta fue Cómodo. También probablemente ese mismo año, 161 o poco después, la hija mayor de Marco Aurelio y Faustina, Lucila, fue comprometida en esponsales con el coemperador de Marco Aurelio, Lucio Vero. Ellos se casaron en el año 164 en Éfeso, en Asia Menor, y cosa interesante, fíjense, se ha discutido mucho sobre las acuñaciones a nombre de Lucila, porque también las primeras monedas de Lucila, y no las posteriores a la muerte de Lucio Vero, como creían los autores del RIC, vienen también a nombre de Marco Aurelio, lo cual muestra que ella aún no se había casado con Lucio Vero y todavía no había pasado de la autoridad de su padre a la autoridad de su marido, como lo señalaba justamente el derecho romano. Este denario, que muestra todavía la titulatura temprana de Lucila, celebra justamente la formulación de los votos de los esponsales. Vota pública, los votos por un feliz matrimonio entre ambos futuros cónyuges. Las acuñaciones a nombre de Faustina II son difíciles de fechar, como suele ser el caso de la mayoría de las monedas de las emperatrices, porque obviamente al carecer de titulatura, etc., no se las puede fechar con precisión y no se las puede tampoco de este modo incluir en emisiones precisas, como sí las monedas a nombre de Marco Aurelio y Lucio Vero. Sí, hay una sucesión de reversos. Yo tengo muchas monedas de Faustina en mi colección, pero bueno, no voy a mostrarlas todas acá. Pero digamos que a veces la clave para la fechación de las monedas de Faustina es más que nada el retrato. Podemos ver una cierta evolución del retrato, que va de un retrato muy juvenil al principio a retratos más maduros, si bien Faustina no llegó a envejecer, porque como vamos a ver, murió muy joven. Y también los retratos y los cospeles más compactos y el arte de las monedas. A veces podemos distinguir que un mismo grabador pudo hacer los cuños de dos monedas diferentes, una a nombre de Faustina y otra a nombre de Marco Aurelio y Lucio Vero, que sí se pueden fechar con precisión.
Faustina va a ser una emperatriz muy criticada por los historiadores, como por ejemplo Dion Casio, que hablan de sus amoríos con gladiadores, contratistas navales, soldados, gente común e incluso con miembros de la nobleza senatorial. Sin embargo, todas estas malas lenguas y todos estos rumores, podríamos decir, son bastante sospechosos, y en verdad, digamos que en general las mujeres, para los historiadores antiguos, tienen bastante mala prensa, y la realidad, su marido Marco Aurelio le mostró una enorme devoción y cariño, y todo indica que fue un matrimonio bastante feliz. Si bien debieron seguramente sobrellevar la pérdida, como les digo, de muchos de los chicos que tuvieron, de sus hijos, y que en muchos casos debió haberse sentido bastante sola Faustina, porque Marco Aurelio, como filósofo estoico que era, no se permitía mostrar su dolor como cualquier otro padre que perdiera a sus hijos, porque decía que no podía desatender las cuestiones del Estado, por ejemplo, dedicando días de luto a la pérdida de sus hijos. Por su parte, Faustina, quien vemos acá en un denario de fines de su vida, fue también muy querida por los soldados al acompañar a su marido en las campañas militares. Por esta compañía que brindaba a su marido y a las tropas en las campañas, va a recibir justamente de los soldados el título honorífico de Mater Castrorum, madre de los cuarteles. Y digamos que durante la vida de Faustina, además de las acuñaciones imperiales que van a realizar tanto su padre como su marido en su nombre, montones de ciudades del imperio van a acuñar moneda en su homenaje, como este bronce cívico que ven acá, acuñado en la ciudad de Trajanópolis, en Tracia. Obviamente esta moneda está en griego, pero también la vemos acá a Faustina en el anverso de esta moneda de bronce cívica de esta ciudad de Tracia. Faustina va a morir justamente acompañando a su marido entre finales del año 175 y comienzos del año 176 después de Cristo. Fíjense, comparando los retratos de estas monedas con los retratos de sus monedas divinizadas, que voy a mostrar en un momento, podemos darnos cuenta que estas son probablemente de las últimas acuñaciones en nombre de Faustina en vida. Los versos muestran a Hilaritas y a la diosa Juno. Hilaritas, la alegría, y Juno, obviamente, como soberana de los dioses, es una buena identificación de Faustina, soberana de los mortales. Y como les decía, Faustina va a morir justamente en Capadocia, concretamente en una pequeña aldea muy cerca de Tiana, a los pies de los montes Tauros. Justamente comentábamos en un directo reciente sobre las monedas de Capadocia. Va a morir entonces en esa aldea, Jalala, en la Cora, es decir, en el campo, en el distrito de Tiana. Y Marco Aurelio inmediatamente va a proceder a divinizarla, y además esta pequeña aldea, Jalala, va a ser elevada al rango de colonia romana con el nombre de Faustinópolis. Obviamente Faustina va a ser divinizada de inmediato, como lo había sido sus padres, y se van a acuñar también monedas conmemorativas de ese evento. Acá podemos ver un denario. En el reverso aparece el trono vacío, con un pavo real al pie. El pavo real cumplía en buena medida en la ceremonia de consagración de las emperatrices el mismo papel que el águila, como yo les comentaba, en la ceremonia de los emperadores. Y en este sestercio, también a nombre de Diva Faustina, vemos a la diosa Diana Lucífera, la Diana que da a luz, un digno homenaje para una emperatriz que tuvo tantos hijos. Luego de perder a su esposa, Marco Aurelio nunca volvió a casarse y dedicó toda su vida básicamente al servicio del Estado,
sobreviviéndola solamente a su esposa unos 5 años aproximadamente. Va a morir en el año 180. Y ahora vamos a comentar brevemente este denario que nos tiene hoy reunidos acá, porque es la moneda de la semana y porque merece justamente, por cierto, varias indicaciones y varios comentarios aparte. Fíjense, el retrato es especialmente agradable, por eso compré esta moneda, básicamente, de muchos denarios de Faustina que ya tengo, digamos, pero tenía alguno de los primeros de Faustina bajo su padre Antonino Pío con esta titulatura de anverso, pero ciertamente la calidad del retrato que tiene esta moneda me tentó mucho para comprarla y agregarla a mi colección. Bueno, en el anverso tenemos la titulatura que ya comentábamos, ¿no? Faustina Aug Pi Aug Fil, Faustina Augusta, hija del piadoso Augusto, con este retrato con una pequeña diadema, un retrato drapeado, obviamente orientado a derecha, como es lo usual, si bien se conocen también retratos de Faustina, incluso de estas primeras acuñaciones, con retratos orientados a la izquierda, que son bastante más raros. Y en el reverso tenemos a la diosa Laetitia, la diosa Alegría, básicamente con la inscripción Laetitiae Publicae, a la alegría pública. ¿Alegría por qué? Bueno, seguramente, si entendemos que estas son las primeras acuñaciones y que van a tener lugar inicialmente en el año 147, y si esta fuera la fecha de esta emisión, podríamos entender que la alegría se refiere al nacimiento de la primera hija de Faustina y de Marco Aurelio. Aunque las hijas obviamente no heredaban el trono en el Imperio Romano porque se entendía que era un puesto que solamente un hombre podía ocupar, y tampoco se consideraba que los hijos biológicos en esta época fuera algo directo la sucesión, sino que básicamente los romanos se seguían considerando una especie de república, y en todo caso el emperador era en cierto modo electivo, si bien generalmente elegido por su antecesor, digamos. Sin embargo, ya se ve una tendencia a consolidar una dinastía, y el nacimiento de esta primera hija, que se llamaba justamente Domicia Faustina, nacida el 1 de diciembre del año 147, bueno, justamente viene a confirmar la fertilidad de Faustina. De ahí que hay una pública algarabía, podríamos decir, una alegría pública por este nacimiento. Y ahora quería comentar un poco una reflexión que me inspira esta moneda, porque muchas personas me preguntan cuál puede ser el valor de una moneda, etcétera, etcétera, ¿no? Porque dicen que tienen una igual, o una similar, o una parecida, etcétera. Y yo les quería decir, fíjense que, por ejemplo, denarios de Faustina hay con muchos estilos, con muchos retratos distintos, diferentes reversos, pero además gran diferencia en el nivel artístico de los retratos, en el arte, en la calidad artística de los retratos. Y no solamente que en ciertas emisiones se ven retratos más lindos que otros, sino que además, fíjense que incluso en una misma emisión, con un mismo reverso, una misma denominación, etc., encontramos retratos mediocres, mejores, muy buenos o soberbios. Y obviamente que el precio de una moneda va a estar en relación con todos los aspectos, no solamente el grado de conservación, no solamente la calidad de acuñación, no solamente la calidad de las superficies del metal, sino además, por ejemplo, con el mérito artístico del grabador de los cuños. Acá les estuve mostrando, por ejemplo, distintas versiones, entre comillas, que no son variantes ni variedades, son simplemente cuños grabados por distintos artistas de esta misma moneda. Y lo comparan con el denario que les estoy mostrando hoy y se dan cuenta que esta moneda, por más que es exactamente lo mismo y que va a responder al mismo número de catálogo que los demás ejemplares que les mostré y que va a ser básicamente la misma variedad y va a tener exactamente la misma descripción, sin embargo, evidentemente no es lo mismo. Por eso, una vez más les repito, es muy difícil valorar una moneda antigua sin tenerla en la mano y poder estudiarla, analizarla y justipreciarla, básicamente. Bueno,
Con esta pequeña reflexión sobre esta moneda de la semana, me despido y los dejo hasta un próximo video que probablemente sea este fin de semana.